Seguimos en el núcleo y tenemos en comunicación a Nicolás Espiga, que él es experto en innovación, especialista en tecnologías para gobierno y CEO en Uai. Nicolás, ¿cómo te va? Buenas tardes, José Costa te saluda. José, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes a todo el equipo. Muy bien, muchas gracias por la comunicación. La primera pregunta que me surge, Nicolás, porque lo que es tecnología, innovación y demás, es un abanico que cada vez abre más pestañas y más posibilidades. Pero lo quiero traer un poquito a lo que pasó en las últimas semanas en Argentina, en los últimos días más que nada, donde se volvieron a filtrar o se volvió a vulnerar, o dicen que se volvió a vulnerar, el gobierno lo desmienten, la base de datos del RENAPER con 65 millones de personas. Pero muchos dicen, pero somos 45, 48 millones, ¿dónde están los otros? Sí. Y ahí están los muertos también. Entonces ¿qué pasa con nosotros en la era digital después que morimos? Bueno, es un tema que en el mundo de la tecnología está bastante discutido. Sobre todo es una discusión que empezaron a realizar hace unos años las compañías que administran las redes sociales y los clientes de correo electrónico como Google, que administra Gmail, Microsoft con Outlook. Lo que empezaron a ver es que primero tuvieron muchos reclamos de familiares de personas fallecidas para acceder a la información, y ahí, hace unos años atrás, se encontraban con que no tenían muy claro qué era lo que tenían que hacer con eso, ¿no? Hasta dónde llegaba el derecho a la privacidad de la persona y hasta dónde los derechos de los familiares de sus deudos, ¿no? Entonces, en el mundo de las redes sociales se empezó a trabajar en lo que se conoce como el legado digital. ¿Qué es el legado digital? Sí. Bueno, uno tiene la posibilidad, por ejemplo, accediendo a la configuración de Facebook, de Instagram, de TikTok o de Gmail, de definir qué es lo que uno desea que se realice con sus datos y con su información una vez que uno ya no esté más en este mundo. ¿Sí? Entonces, yo, por ejemplo, puedo hacer que se cedan todos los accesos a mis cuentas de redes sociales a mi esposa, por ejemplo. Bien. Uno lo que tiene que hacer es definir en la configuración de ese legado quiénes son las personas que van a quedar a cargo. Un dato importante es que estas personas no necesariamente se enteran, ¿sí? Es decir, uno lo puede hacer sin que se enteren. Yo digo, bueno, quiero que mi esposa reciba todos los accesos cuando yo no me encuentre más. Y si un día mi esposa presenta, por ejemplo, mi partida de defunción, puede acceder a los datos de mis redes sociales porque yo lo establecí dentro de mi legado digital. Esto va cambiando de país en país y tiene que ver con la normativa que existe en cada país, y cada red social lo maneja de una manera distinta, pero hay cosas en las que todavía no se ha trabajado. Sí. Y ahora, con toda la locura de la inteligencia artificial, bueno, empiezan a aparecer preguntas nuevas que nos hacemos, ¿no? Por ejemplo, ahora podemos, entre comillas, revivir muertos. Sí. Ok, ¿hasta dónde puedo hacerlo con una persona que no es un ser querido, un ser directo, un familiar directo? ¿Hasta dónde puedo hacerlo? Esas son las preguntas que se empiezan a hacer ahora. Claro, porque en ese punto también aparecen esto, por ejemplo, los asistentes virtuales que te permiten, gracias a la inteligencia artificial, que vos le ponga la voz de una persona. Entonces, ¿cómo haces, por ejemplo, si tenés se me ocurre ahora en este momento, qué sé yo, tenés que llamar para, o sea, no informaste que falleció alguien y llamás al banco para sacar un crédito o algo y utilizás la voz de la persona, porque vos ya disponés de los datos además de esa persona. ¿Y a quién le va a cobrar después del banco? Por decirte una cosa. Bueno, en realidad ahí, digamos, con la voz de la persona, hoy, si bien existen mecanismos de autenticación por voz, no son los más utilizados, y menos para temas críticos. Los más utilizados siempre son el reconocimiento facial o la huella digital o la lectura de iris en todo caso, ¿no? Pero lo que sí pasa es que cuando no se tienen en consideración algunas políticas de ciberseguridad, lo que puede llegar a suceder es que, por ejemplo, con la filtración de datos del RENAPER, sí se pueden sacar créditos a nombre de una persona, si el mecanismo de validación es el número de DNI y el número de trámite. Exacto. Viste que en la pandemia todos nos dimos cuenta que el número de trámite era una clave. Los 11 dígitos. Exactamente. Entonces, ¿qué pasa? Ahí es importante que las compañías, por ejemplo, las compañías
bancarias que operan con RENAPER, el mismo RENAPER y los diferentes mecanismos de autenticación, consideren qué tipo de autenticación voy a solicitar, qué tipo de validación de identidad voy a realizar según el trámite que quiere hacer la persona. Es decir, si quiero hacer un reclamo por una luminaria rota y la verdad que usan mis datos para hacer ese reclamo y no soy yo, bueno, no es tan grave como que saquen un préstamo a nombre mío, por ejemplo. Claro, ni hablar. ¿Sí? Entonces, por eso siempre existen diferentes niveles de validación de identidad. Por eso también existe el doble factor de autenticación, que a veces vos en algunos sistemas ponés tu clave para hacer una operación, pero si querés, por ejemplo, hacer una transferencia, tenés que poner un token, además de tu clave. Claro. ¿Sí? Bueno, es que, a ver, muchas veces es reactivo, como se dice, o sea, aparece una nueva manera de estafa, por decirlo de alguna manera, y recién salen a responderlo. Ese plazo entre una cosa y la otra es cada vez más breve, ¿no? Es cada vez más breve, pero sigue siendo caro. ¿A qué me refiero? Es mucho más caro responder ante un ataque Sí, que prevenir ese ataque. bien. ¿Sí? Sí. A nosotros nos ha pasado de que nos contacten personas que, por ejemplo, fueron víctimas de una extorsión porque a veces por pavadas les pidieron el usuario y clave de su cuenta de redes sociales para poder verificarla, por ejemplo. Sí. Y lo proporcionaron y esas personas pagaron un rescate para poder acceder. Porque es un secuestro digital, ¿no? Sí. Ahora, ¿te garantiza pagar el rescate que vas a recuperar tu cuenta? No, a veces incluso empeora las cosas. Sí, pues en este le podemos seguir sacando. Claro, totalmente. Entonces, siempre es importante cuando hablamos, por ejemplo, de las empresas o, por supuesto, del Estado, de cualquier gobierno local, provincial o del gobierno nacional, tener políticas de prevención en ciberseguridad, porque es el mecanismo menos costoso de poder actuar ante los ataques, porque los ataques los vamos a recibir todos, los ataques están a la orden del día, cada vez van a ser más. Los gobiernos son uno de los principales focos de los ataques, ¿sí? Sí. Es como que los delincuentes informáticos tienen más estrellitas si atacan a un dominio .gov, por ejemplo. Ah, mira. ¿Sí? Sí. Claro, es como que les levanta el estatus. Entonces, Claro. si yo, por ejemplo, opero el sitio web de un gobierno, por poner un ejemplo súper básico, ese sitio web seguro, 99% de posibilidad de que va a recibir ataques de manera permanente. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Tengo que actuar con políticas de ciberseguridad preventivas para armar de alguna manera un perímetro de seguridad, tanto para mi sitio web como para la red interna del gobierno, para que esos ataques, que insisto, se van a seguir realizando, no generen el impacto que pretenden generar. ¿Sí? Es decir, que intenten acceder a mi base de datos, pero no van a acceder. Claro, tal cual. Eso es con prevención. Sí, exactamente, con mayores barreras. Te hago un tema que, porque muchas veces el sudeste asiático sobre todo está muy avanzado y después esas tendencias terminan llegando acá. ¿Me explicas qué es la resurrección digital? Oh, qué tema, la resurrección digital. Lo que está pasando es esto. Esto existe desde hace varios años igualmente. Sí. Lo que pasa es que con la inteligencia artificial se profesionalizó mucho más y está en un nivel mucho más avanzado. ¿Qué es la resurrección digital? Vamos a poner un ejemplo. Sí. Agarro la foto de un ser querido, Sí. ¿sí? O un video de un ser querido, o las dos cosas. Agarro un audio de ese ser querido que no está más. ¿Sí? Lo cargo en una aplicación y Sí. cargo, por ejemplo, cosas que haya dicho esta persona. Si esta persona, por ejemplo, escribió un libro, cargo ese libro. Y la herramienta lo que hace es, me genera un avatar, ¿sí? Es decir, genera una imagen de ese ser querido, que yo le puedo hacer preguntas y me responde hablándome. O sea, yo estoy viendo a esa persona y esa persona me está hablando con su voz. Y además, si yo le hago una pregunta sobre un tema determinado, me responde como se supone que hubiera respondido esa persona. Entonces, es como darle vida, entre comillas, de manera digital a una persona fallecida. Esto no solamente se puede hacer con
personas cercanas a uno, sino que, por ejemplo, podemos tomar una imagen, no sé, de Albert Einstein y cargarla en esta herramienta y de pronto estamos hablando con él. Claro. Obviamente no es él y bueno, y eso hay como varios debates que se abren en torno a esto, porque está buenísimo que la tecnología nos permita hacer eso, pero primero está el debate legal sobre, ok, ¿lo puedo hacer con un ser querido? ¿Lo puedo hacer con una persona con la que no tengo ningún tipo de relación? De hecho, por ejemplo, hubo un caso donde un youtuber revivió a una persona famosa que había fallecido y se contactó, creo que el padre de esta persona, y le pidió que por favor bajara el video porque le había dolido eso que había pasado. Entonces el primer debate que se abre es legal, hasta dónde uno puede llegar. Y el segundo debate que se abre tiene que ver con algo más relacionado a la salud mental, ¿no? Donde yo estoy reviviendo, entre comillas, a una persona fallecida. Y esto puede ser muy positivo o puede ser muy negativo también. Claro. ¿Sí? Si yo el duelo no lo tengo trabajado de la manera adecuada, y bueno, acá los profesionales de la psicología van a tener mucho más claro este tema, ¿no? Pero cada caso debería ser estudiado y analizado. Si yo el duelo no lo tengo elaborado, tal vez es algo que me puede ser útil o tal vez me puede perjudicar. Claro, porque no, el famoso no termina de soltar nunca. Última Claro, pregunta y te agradezco, Nicolás, la comunicación. por favor. ¿Y esto ya se está viendo en Argentina? ¿Ya hay gente pidiendo tener una resurrección digital de algún ser querido, por ejemplo? Mira, no de la manera en la que está sucediendo en el sudeste asiático. De hecho, en el sudeste asiático se proyecta que para 2025 esto va a ser un negocio de 48.000 millones de dólares. Ah, un O numerito. sea, estamos hablando a ese nivel. Sí, En Argentina todavía esto se está haciendo de una manera eh, muy hogareña, es decir, descargando algunas aplicaciones de los stores a las que vos podés subir fotos y esa persona puede hablar basándose en esa foto, que podés subir videos. Cuanto más material subas, mejor es la calidad, pero es algo todavía como muy a escala hogareña. En cambio, en el sudeste asiático ya es un negocio, hay empresas que se dedican a eso, ya desde hace unos años incluso. Estamos lejos todavía de eso, pero va a llegar, sin duda, como dijiste, José, al principio, las tendencias que arrancan a veces en el sudeste asiático, a veces arrancan en Estados Unidos o en en Europa. Norteamérica, Sí, claro, y llegan acá tarde o temprano, y está bueno conocerlas, estar preparados, y además llegan claro. cada vez más rápido porque hoy tenemos una velocidad de comunicación y de acceso a la información que hace unos años atrás no teníamos. Así que está bueno estar preparado y entender que hoy la tecnología está, entre comillas, Sí, reviviendo muertos. Algo bueno, que se buscó desde hace tantos años, bueno, algo parecido por lo menos claro. Ya se no es está ciencia haciendo, ficción, como se ¿no? dice. Ya no es ciencia ficción o ya no Ya, pasa solo en las películas. exactamente, tal cual. O pasan las películas, pero también En la vida real. en la vida real, como Minority Report. No sé si la Exacto, película la sí, tenés sí, 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 vista. Bueno, hoy hay exactamente. tecnologías que que predicen el Mm. delito. Sí, sí, Dicen, sí, sí, en este exactamente, sí, lugar, es tal software, día, tal hora, exactamente. probablemente pase esto. Exacto. Nicolás, muchísimas gracias por la comunicación, que tengas un buen fin de semana. Igualmente para vos y todo el equipo. Gracias, hasta luego.